¿Cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente. Estamos en diálogos con exalumnos de Audio MT Academy. Me da mucho gusto saludar a la maestra Cintia Medina. Cintia, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rafa, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra Hola, invitación, querido Rafa Flores. gracias por invitarme. Como les decía yo hace rato, se tardaron, pero bueno, ya Ay, de estamos verdad, acá. nos tardamos porque Sí, deje contar que Rafa es un gran amigo, lo estimamos muchísimo. Es exalumno de AudioMT Academy del taller de podcast, pero también es un gran amigo junto con su esposa. Ya hemos hecho una amistad muy bonita, que aunque nos vemos muy poquito, pero cuando nos vemos con mucho cariño. Bienvenido, Rafa. gracias Cintia, gracias Raúl. No, gracias a ti por participar en esta experiencia de diálogos con exalumnos. Cuéntanos, por favor, Rafa, eh, cómo llegaste a enterarte de este taller y cuál fue tu idea para realizar un podcast. Bueno, yo creo que un poquito antes de la pandemia y durante pandemia, mi esposa y yo los escuchábamos mucho por Cinco Radio. Esa fue la realidad. Después hubo un tiempo en el que mi esposa regresó a trabajar presencial, Ujú. pero yo seguía en home office por razones laborales, ¿no? Entonces seguía yo mucho las cápsulas de Raúl y yo lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba y decía yo, bueno, yo creo que ha de ser muy fácil hacer eso, ¿no? Y de repente, algún día anunció el taller. Lo escuché 1 o 2 días después, el anuncio nuevamente, y dije, lo voy a contactar, porque seguramente es muy fácil, porque yo dije, pues si Raúl lo hace, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Esa fue mi impresión al inicio, honestamente. Sí. Entonces, contacté a Raúl, me respondió ese mismo día, esa mañana, me dijo cuánto costaba, cómo se hacía el proceso, cómo era el tema del taller. Eh, Ahí me explicó que tenías que salir pues con tu podcast ya hecho, ¿no? Entonces yo dije, pues entonces sí es muy fácil. Y pues sí, me inscribí y hasta ahí llegué. Ese fue el primer paso, ¿no? Pero la realidad es que, digamos que a mí, sin echarle flores a Raúl, sí me inspiró cómo él habla en el radio. O sea, a mí su manera de cómo aborda el texto o el contexto incluso que le da las cosas es lo que me llama la atención. Entonces, a mí eso fue lo que me atrajo y también yo dije, bueno, pues como te decía yo, seguramente es muy fácil hacerlo y debe ser muy rápido, ¿no? Eso fue lo primero que pensé. Pero así llegué con ustedes, ¿no? Exacto, y que bueno, la verdad sí lo hiciste ver muy fácil, Rafa, porque tú eres de los alumnos que realmente dominaron e iniciaron de una manera extraordinaria su podcast. Estábamos platicando hace rato, contando el tiempo que hace 2 años empezaste a usar ya voces de IA en tu Ujú. contenido de podcast. Entonces, a mí la verdad me impresionó muchísimo cuando empezamos a escuchar el contenido, empezamos a ver, obviamente, yo recuerdo de los primeros diseños también de tu portada y después ya mejoraste el diseño y cómo solito, como hilo de media, te fuiste y empezaste Sí, a generar tu contenido, primer episodio, segundo, tercero, cuarto, así hasta 2 temporadas. Y Rafa, ahorita como dices, ya de ser muy fácil, la verdad es que tú así lo hiciste porque fuiste como muy comprometido, muy cumplido y muy constante con la creación de su contenido, ¿no, Raúl? Sí, creo que algo muy importante que Rafa consigue y que consiguió para su podcast es eso, dar el primer paso. Porque igual te puedes sentir agobiado por lo que tú puedes llegar a recibir de información. Y es que el taller desde el principio llega y te manda directo a esa experiencia ya de conocer ya de el hacerlo, sí. equipo, la tecnología, los micrófonos, todo para que puedas ya desde ya empezar. Y eso es muy importante, pero sobre todo dar el primer paso. Y eso fue lo que Ujú. tú conseguiste, Rafa. Sí, es que, mira, déjame, te doy un poquito de contexto. Yo tengo 28 años trabajando en la industria automotriz, siempre en el área de tecnología, en IT. Eh, Imagínate, Raúl, tú que eres también apasionado de la tecnología, 28 años de evolución tecnológica. Entonces, tienes que adaptarte sí o sí.
y lo que llega tienes que usarlo sí o sí, porque Ujú, te está inundando, te está abordando. No es que tú vayas y lo encuentres, es que ya te encontró, ya te alcanzó. ujú, Entonces, yo estoy muy acostumbrado a tomar las herramientas y pues usarlas. No hay otra forma. De aprenderlas no hay otra forma. Entonces, eh, bueno, y también les voy a decir un secreto, que yo tomé el taller con, ay, ¿cómo se llama? ¿Quién fue mi compañera en el taller? Yo ya no me Marisol, acuerdo. Marisol Coronel. Ya. ujú. Ok, ajá. Cuando yo empecé a escuchar a Marisol también en el radio, dije, bueno, eh, y también le mando un saludo, pero porque seguramente me va a oír. Pero yo dije, No me voy a dejar. Yo le tengo que llegar así al nivel. Ajá, yo tengo que estar al nivel de esto, ¿no? Entonces, por eso fue que me impulsó más pues a tratar de sacarlo en el tiempo del taller, ¿no? Y después, pues a continuar haciéndolo, porque si no iba a ser como pues ya enciendes un cerillo, se apagó y se acabó, ¿no? Y yo no quería hacer eso, ¿no? Yo quería ver hasta dónde realmente era una idea válida, ¿no? Exacto, perdón, exacto, ese es un factor bien importante, que tú empiezas a ver, como ahorita nos hiciste recordar que fuiste compañero de Marisol Coronel, y ves a tus compañeros cómo van avanzando, cómo van sacando su material, cómo van aprendiendo y cómo van integrando todo lo que vemos en el taller. Y obviamente nadie se quiere quedar atrás, nadie quiere Ajá, quedarse sí, rezagado, dice, yo tengo que seguir. sí. Entonces tú lo Sí, hiciste, Rafa. pero quizá te decía yo, Cintia, Raúl, es parte de mi formación profesional. Sí. O sea, yo donde trabajo, pues no puedo quedarme atrás porque dependen de mí un grupo de gentes que trabajan conmigo, depende de mí em, parte o la tecnología de 3, 4 empresas que tiene la compañía. Entonces, no te puedes quedar y cuando alguien viene y te pregunta, ya debes de tener la respuesta. Entonces, cuando empecé a tomar el curso con ustedes y estaba Marisol y Marisol dijo, no, es que yo también voy a hacer. Y yo oía a Raúl hablar con ella es que en el radio tú ya sabes cómo hablar y ya tienes conocimiento de esto y lo has hecho otras veces. Yo dije, no, yo no me voy a quedar. Yo tengo que ver cómo hacerlo, ¿no? Claro, Sí, hay que sacar el trabajo, hay que hacerlo y es un reto. Eso es lo que platicábamos también, que crear un podcast y hacer un podcast y que llegue al final en el taller a concretarse y sobre todo a publicarlo es un reto. Y es un ujú, compromiso que tú realmente, Rafa, lograste y sobre todo el hábito que tienes, como dices, esa constancia de seguirte actualizando, de innovar, como se llama tu podcast, Innovación 360, que la verdad está fabuloso. En un ratito nos vas a compartir como para que lo escuchen también, porque tiene un contenido muy interesante. Y aunque es un podcast que ya inició hace 2 años, Rafa, hasta ahorita sigue siendo como muy actual. Es decir, Rafa iba ah, sí. adelantado. Ibas adelantado. Cuéntanos cómo fuiste integrando las voces, por ejemplo, de inteligencia artificial, perdón, a tu podcast, Rafa. Bueno, primero, yo no tenía el tiempo para ponerme a hacer la investigación como quizás se debió de haber hecho en el pasado, ¿no? Entonces, yo ahí fue parte de mis primeros contactos con inteligencia artificial utilizando ChatGPT. Todo lo hice con versiones gratuitas, pero tenía yo que validar todo, ¿no? Entonces, cuando empecé a darle forma, ya me di cuenta, como quizá ahora ustedes lo saben, pero a la IA le vas dando contexto y entonces vas retomando ese contexto y puedes trabajar mejor con ella, ¿no? Eh, y también mi tema era hacer algo diferente. Entonces empecé a ver algunas ideas ahí dentro de ChatGPT y surgió la opción de una voz que fuera como, no sé si está bien dicho, como el telonero o como quien presentaba las cápsulas o como quien te entrevistaba, ¿no? Ujú, Entonces, finalmente hice las 3, 4 pruebas así. En algunas de los podcasts presenta la IA, en otros hace un resumen, en otros me pregunta
Entonces así fue como lo fui haciendo, pero básicamente lo que hice fue utilizar una herramienta de voz para convertir el texto. Tiene sus detalles, o tenía hace 2 años sus detalles, creo que ahora ya son mucho menores para poder hacerlo, pero metes el prompt, te da el audio y el audio lo bajas a Audacity y ya lo puedes pulir. Ayuda mucho que ya viene sin ruido, entonces vas avanzando con eso, ¿no? Sí, y fue algo fabuloso, Raúl, ¿no? De lo que hizo Rafa en ese entonces Sí. con la inteligencia artificial. La verdad es que nos impresionaste bastante. De todas estas herramientas que conocimos en el taller, ¿cuáles fuiste aplicando? ¿Qué fuiste desarrollando en tu propio podcast y cómo fue evolucionando? Am, bueno, la base, Raúl, sí fue Audacity. Bueno, antes de eso, yo creo que el micrófono. Ujú. Ah, sí, es cierto. En el podcast nos recomendaste Yeti. Ujú. Fue el que yo compré. Sí hizo una diferencia grande. Y luego el software de Audacity, que finalmente, pues haces las grabaciones, puedes pulir un poco con eso. Eh, y es donde prácticamente vive el podcast, porque tienes que estar, te escuchas y te escuchas y iteras otra vez y otra vez y otra vez hasta que te gusta y ya lo dejas hecho, ¿no? Entonces, básicamente estuve haciendo eso, estuve usando pues Canva para las portadas y como les decía yo, ChatGPT para toda la investigación. Pero obviamente la investigación requiere un, un curado, no sé si está bien dicho, ¿no? Porque no puedes tomar el texto y leer nada más así a lo tonto, ¿no? Porque terminas diciendo alguna tontería. Ujú. Em, y en temas de tecnología, pues mucha gente conoce, o mucha gente está involucrada, o a veces no te das cuenta que estás diciendo algo que es ilógico, ¿no? Sí, Sí, y además creo que todo este esfuerzo radica en que tienes que invertirle en Ah, tiempo sí, en cuanto a esto. Es decir, yo creo que el principal reto para todos los desarrolladores de contenido es eso, trabajar en este tiempo específico, porque igual tú puedes escuchar o ver algo que ya sale en las redes y que parece instantáneo, pero detrás sí. hay una planeación estratégica. ¿Cómo lo has venido desarrollando? Sí, hay mucho trabajo detrás, Raúl, como dices, porque les decía yo, una es el tema de la investigación. Dos, revisar todo esto. Tres, la grabación. Yo creo que el primer episodio me debió de haber llevado unas 12 horas, digamos 3, 4 días, unas 12 horas totales. Y no quedó como yo quería, ¿no? Quizá los últimos del episodio, a lo mejor 13 al 17, fueron ya muy rápidos. Hablábamos a lo mejor de, ya con la investigación hecha, una grabación ya llegando a publicarlo en 3 horas, 3 horas y media. Ujú. Pero sí, al inicio sí requieres de una inversión de tiempo. Olvidémonos de comprar el micrófono y lo que tienes que adaptar en el área donde vas a grabar, porque también es importante, la computadora, todo aquello. El tiempo sí es la inversión más grande, pero yo creo que es la que vale más la pena, porque el aprendizaje que te deja sí vale la pena. O sí, sea, claro, es bastante. lo que pagas por el taller es la puerta de entrada a lo que vas a aprender. Porque sí, ahora ves las cosas, o al menos yo veo las cosas de una forma distinta, ¿no? Esas personas que publican sus videos de YouTube y que dicen, ay, sí, le doy el texto a la IA, me saca la voz y subo el podcast. No es cierto, eso no es cierto, eso no existe. O la IA nos va a venir a reemplazar a la gente de la locución o el doblaje, o tampoco. Al menos no de momento, al Sí. menos no de aquí a 2030. Quizá en 2030 veamos otras cosas, pero de momento no. Hay mucha inversión de trabajo, mucha inversión de tiempo. Y yo creo que gente que está en esto de manera profesional, sí tiene, pues tiene cualidades y algunos skills suaves que nosotros no tenemos, ¿no? Sí. Que también son de reconocerse, ¿no?
Exacto, y justo eso que comentas, Rafa, es lo que nosotros venimos compartiendo que se desarrolla con el taller, o sea, que tú vas a desarrollar habilidades blandas, habilidades duras, Mm, y sobre todo también abrir esta parte de decir, no es tan mm, fácil como lo ves tú, ¿no? Como lo dicen tal vez sí, en un video en YouTube, o la gente sí, que, ay, te voy a enseñar en una clase o en 2 horas a que hagas esto, o sea, no es verdad, o sea, todo no, implica un esfuerzo, tiempo, inversión sobre todo, que es lo que tú ujú, hiciste, que te agradecemos muchísimo, invertiste en este taller con nosotros y que también lo hacemos ver de una manera un poco fluida, pero sí, sí es complicado. Sin embargo, alumnos como tú, pues tienen esta dedicación, este compromiso, el hábito de seguir haciendo su contenido y sobre todo de llevarlo a cabo al final y publicarlo, que es algo que te aventaste. Ahorita acabas de decir, sí, a lo mejor el primer episodio no me gustó, es que a nadie le va a gustar el primer no. episodio porque es un reto. Sin embargo, lo lograste y también lo fuiste puliendo, Rafa. También cuéntanos Ujú. cómo fue ese proceso de ir puliendo del primer episodio hasta el último de tus episodios en la segunda temporada, ese cambio de 180 grados, ¿no? Yo creo, Cintia, que bueno, para mí, el shock más grande fue escucharme. Sí. Sí, porque, porque siempre hablas, bueno, cuando hablas con una persona, pues estás, o en una cena o lo que sea, pues todo el mundo está hablando, ¿no? Y no te fijas en eso. Sí. Pero cuando te grabas, te escuchas y te vuelves a escuchar y te vuelves a escuchar, llega un momento en que te ves al espejo y dices, ay, pero ¿por qué estoy diciendo eso? ¿No? Sí, Sí, es realidad, ¿no? A veces dices, pero incluso yo a mi esposa le decía, oye, yo hablo así, yo digo eso, y ella me decía, sí, de repente te equivocas y dices tal cosa, ¿no? Eh, o, o acentúas mal la palabra, o tienes una muletilla. Entonces, trabajar eso, mira, darte cuenta nada más de eso ya es una ganancia, sí. Ujú. ¿no? O sea, porque la realidad es que eso regresa a tu persona y te hace crecer como persona, ¿no? Sí, exacto. Y sobre todo que Sí, te conoces. Eso está padre. ajá, Digo, empezamos a aceptarnos, ¿no? A aceptarnos como claro, somos, pero también a darnos cuenta de esos errores como el tema de las muletillas, como dices, por ejemplo, sí, o que le preguntabas a tu esposa, oye, yo digo eso, y que alguien te sí, corrija, y empiezas obviamente a mejorar y a pulir esos detalles. Eso está padre, ¿no? sí. Hay gente que no le gusta, hay gente, es que a mí como no me gusta mi voz o no me gusta lo que digo, pues de plano no voy a grabar nada y se dan por vencidos o por vencidas y ya no hacen nada. No, yo creo que se tienen que dar una oportunidad, al menos una vez. Sí, O quizá hacer fijar una meta, ¿no? O sea, voy a grabar 3 episodios y si de plano no me gusta lo que estoy haciendo, pues ni lo publico. claro, Pero tienes que darte el chance de, mm, de iterar, iterar, iterar y ver qué sale al final, ¿no? Porque es la claro. única manera de mejorar, no hay otra forma. Aceptar, ¿no? Aceptar que somos Ujú, humanos, que nos equivocamos, pero que lo podemos modificar o mejorar. Y si ustedes van viendo a lo largo de la evolución de los episodios, y tú seguramente lo viste, Rafa, vas cambiando y vas mejorando. Yo no ujú. creo que tengas un episodio, por ejemplo, que siga avanzando, que esté peor que el primero. Más bien están No. mejor, vas mejorando. Ujú. ¿No es Sí, así? sí, la edición, la música se fue puliendo. Bueno, por ejemplo, me acuerdo que Raúl nos dijo en el taller, nos dio las plataformas de dónde tomar la música, ¿no? Y nos habló de los derechos de autor, todo esto. Entonces, eh, empiezas a darle vueltas en buscar cosas gratuitas y dices, bueno, con esta, y bueno, lo voy a hacer con esta música o con esta introducción o con este efecto. Y cuando ves que no te gusta, dices, bueno, voy a pagar los $5, los $10, los $15, ¿no? Para que te quede un producto, mira, si no es de calidad mundial, pues por lo menos que sea algo que te gusta, ¿no? Entonces Exacto. empiezas a ver las mejoras, te empieza a gustar y así es como sigues haciéndolo, ¿no? Claro, aparte es un proyecto personal que, como dices también, bueno, no te vas a permitir que salga mal.
y Ajá, nosotros fuimos exacto. viendo tu evolución y cómo lo ibas puliendo, ¿no, Raúl? O sea, Rafa fue como muy perfeccionista en todos los aspectos. Ahora, después de todo este proceso, de este crecimiento ya de estas 2 temporadas y que esperamos sean más, lo has venido aplicando ya en tu vida también, en tu trabajo, en tu vida profesional. Le has dedicado este tiempo. ¿Y qué es lo que viene, Rafa? Bueno, ahora Raúl, yo les decía, yo trabajo en la industria automotriz. Y además tengo una empresa de manera personal, ahí manejamos proyectos personales. Hoy día estoy trabajando con proyectos de blockchain y de inteligencia artificial, em, que yo creo que eso sigue siendo un tema que va a explotar todavía, ambos, la parte de blockchain y todo el tema cripto y la parte de inteligencia artificial, Sí. porque los modelos están creciendo muchísimo. Ujú, Em, los modelos del desarrollo de software están madurando mucho. Entonces, cuando inicié con el podcast, pues tomabas una inteligencia artificial y con eso podías trabajar. Hoy necesitas 4 para hacer tus iteraciones, para hacer el desarrollo que estás buscando, porque una desarrolla, una valida, otra documenta, otra produce, ¿no? O despliega el producto. ujú. Entonces, yo creo que a esto le falta todavía mucho. Yo creo que de aquí a 2030 vamos a ver un cambio de cómo se hacen las cosas en la industria muy grande, ¿no? Claro. Entonces, para mí lo que sigue es eso. Estoy trabajando ahorita con mi equipo en eso. En la parte de blockchain, tenemos por ahí algún proyecto con el tema de cripto que está también ya muy desarrollado, pero está madurando, ¿no? Y en el tema del podcast, lo que yo estoy planeando es pues tener a mis trabajadores haciendo el podcast, Sí. que van a ser agentes de IA, que todavía es algo que estoy trabajando y vamos a ver cómo sale. Sí, Si eso estaría funciona, padrísimo. va a caminar y si no, pues de todas maneras hay planes para retomar. Claro, y que lo retomes y lo continúes y obviamente mejorarlo y nos vas a compartir cuando sea posible, Rafa, cómo Claro, generaste esos cambios, ¿no? Integrar sí, más IA, porque de por sí ya tenías integrada la IA, pero ahora pulir y mejorarlo más y yo creo que va a ser como que de los primeros podcasts, o ha sido, yo siento que de los primeros podcasts, el tuyo, que integra inteligencia artificial. Entonces es algo muy interesante y sobre todo, bueno, que se combina, como nos compartes ahorita, con tu trabajo, ¿no? Tanto el sí, trabajo de manera independiente y personal que tienes en tu negocio, como en el lugar donde tú trabajas, la parte de la tecnología automotriz. Y que, bueno, obviamente tú has hecho esta actualización constante, como dices, de cómo viene la tecnología, yo me tengo que actualizar, me tengo que informar, me tengo que obviamente ir a cursos y todo esto, o aprender también de manera autodidacta de cómo está evolucionando la tecnología y ahorita el tema de la inteligencia artificial, que es muy interesante, Rafa. sí, sí. Y sobre todo, sabes que sí, que también Eh, otro de los orígenes del podcast fue la necesidad que hay de educación, Sí. porque, porque hay muchas mesas donde a lo mejor platicas, ¿no? Con tus conocidos, con tus vecinos, con la gente con la que trabajas, con los amigos, eh, y el nivel de educación en temas técnicos eh, sí tiene un problema en México. Sí, Entonces, bastante. sí, o sea, a veces la gente cree que entiende lo que está pasando y yo creo que falta mucho por ver y faltan muchas mentes por abrir. Sí, O sea, hay veces que no quiero hablar de ninguna empresa y Ujú. de nada en particular, pero es preocupante que a veces ejecutivos de cierto nivel no entiendan cómo se está moviendo la tecnología o sí, simplemente no quieran verlo, ¿no? Entonces, parte de lo que traté de buscar también con el podcast fue eso, que la gente entienda, ¿no? A veces vas con tu amiga de la secundaria y le platicas lo que está pasando y te dice, ¿y eso cómo se usa?
¿Eso para qué sirve? Oye, ¿no has oído hablar de Bitcoin, por ejemplo? No, ¿eso para qué es? ¿Para qué lo puedo usar? Pero sí te saben decir qué dijo Claudia Sheinbaum ayer, ¿no? Digo, no quiero demeritar esa parte, pero quizá no es lo más importante, Sí, Claro. no, exacto. ¿no? Hay cosas más importantes y también Sí, fuentes de dónde informarnos. O sea, por ejemplo, tú traes un contenido de información bastante amplio porque has tenido obviamente el compromiso de actualizarte, pero eso es un tema que la gente no hace. No se actualiza, ujú. no investiga o no pregunta a expertos. Y también que nos inunda la parte de las redes sociodigitales de Ah, información sí, también falsa, claro, equivocada o de la inmediatez de esto lo vas a aprender ahorita rápido ya y te vuelves un experto en 2 horas. No, no es sí, así. O sea, es sí. un proceso, Ujú. Sí, ¿no? hay uno de los episodios donde hablo de la influencia de las redes y de cómo los algoritmos están manejando todo esto, ¿no? Sí, Entonces, parece que no, pero alguna vez estábamos comiendo y yo les platicaba, a mí mi Twitter o mi X me llevó mes y medio limpiarlo sí, de lo que yo quería ver. Entonces, imagínate Instagram, imagínate TikTok, imagínate esas cosas. Cuando el tema de la tecnología aplicado a tu vida debería de ser un tema de cultura general, Ujú, sí, ujú. sí, ¿no? totalmente. Finalmente, Rafa, preguntarte, ¿qué les recomiendas aquí a ellos que pues están pensando, ¿no? En crear su propio podcast o que piensan tomar el taller de podcast? Debido a tu experiencia y tras todo esto que nos has comentado, ¿qué les recomiendas? Pues que tomen la decisión, Raúl. O sea, no hay otra forma. Mira, yo creo que actualmente vivimos tan rápido que hay tantas cosas que no podemos controlar, que lo único que tenemos a la mano son las decisiones que tomamos. Entonces, si tú no decides hacer algo que en teoría quieres hacer, estás dejando pasar una oportunidad para tu persona y para tu vida, ¿no? Porque, porque puede ser que hoy dejes pasar el tema de suscribirte al taller o de empezar a estudiar por tu parte o tratar de hacer tus pruebas tú por separado, ¿no? Porque tienes ganas de hacerlo. Pero así como dejas pasar esta, vas a dejar pasar la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y cuando te des vuelta a ver hacia atrás dentro de 10 años, vas a decir, debí de haberlo hecho. Sí, exacto. El hubiera ya no existe, ¿no? No, Y pasó el no. tiempo. Exacto. Y hoy menos, ¿eh? Sí, O sea, totalmente. hoy en día menos. Exacto, Rafa. También compártenos, bueno, el nombre de tu podcast para que te escuchen, para que escuchen todos tus episodios, donde, bueno, ya obviamente de estar en Spotify ya, pero en otras Sí, plataformas si quieres compartir y está, también tus está redes en, sociales. está en todas las plataformas, es Innovación 360. En redes estamos como Innovación 360 el podcast. Y mis redes personales estoy como @markflow82. Es un anónimo que tengo por ahí, pero ahí me pueden encontrar, ¿no? Perfecto, Mark Flow, porque fluye. Sí, Muy bien, Rafa. markflow82. Muchísimas gracias, Rafa, por aceptar esta invitación, por tu tiempo, porque actualmente el tiempo es muy valioso. Eres una persona ocupada, trabaja, estás con tu tema personal y todavía aceptas esta invitación como nuestro querido amigo y exalumno de Audio MT Academy. Yo no sé qué me pasa el día de hoy en el taller de podcast. Gracias, Rafa, por Muchas aceptar. Cuando gracias. quieran, cuando quieran. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Igualmente un abrazo. Saludos. Saludos. Buena Gracias. noche. Bye Buenas bye. noches. Igualmente, recuerden que cada fin de mes tenemos diálogos con nuestros exalumnos aquí en Audio Media Academy. Cintia, gracias. Gracias, Raúl. Que tengan buena noche, buenos días o buenas tardes donde se encuentren. Hasta la Bye próxima. Hasta bye. la próxima. Bye. Bye.